Mauricio, tengo 20 años. Me dicen Soupar, porque yo mi calzoncito. Pues tengo 20 años. Mi nombre es Brenda Natalia Mondragón Nievas. Jean Paul Doney Restrepo, 23 años. La sinergia en ruta con los programas de la Fundación SIDOC resulta en una valiosa articulación que desde la Unidad de Acción Vallecaucana nos ha permitido continuar contribuyendo a los proyectos de vida de sus enlaces y forjadores. Cristina Armitage, directora ejecutiva de la Fundación SIDOC, politóloga, historiadora y magíster de desarrollo urbano del London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector social, es cofundadora y directora de la Fundación SIDOC, a través de la cual lidera procesos de construcción de paz y prevención de violencias, inclusión social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la zona rural y urbana de Cali, municipios del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Cuenta además con amplia trayectoria en el sector público y privado en cargos de dirección estratégica y alta responsabilidad. Fue asesora social de la alcaldía durante la administración de Maurice Armitage y estuvo a cargo de la conceptualización, estructuración, implementación y supervisión de la estrategia de intervención social del municipio. Un aplauso, por favor. Invito a Carolina Guerrero Obregón, secretaria de Paz de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, de profesión abogada, egresada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Penal, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, cursando especialización en Psicología Jurídica y Forense en la Universidad Libre. Un aplauso, por favor. Invito a María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, fue viceministra de Minas de Colombia. Actualmente María Isabel es directora ejecutiva de ProPacífico, una organización sin fines de lucro, y además lidera la iniciativa social de impacto colectivo Compromiso Valle. Invito a Mauricio Andrés Bueno, licenciado de Filosofía, magíster en Educación con énfasis en Política y Gestión. Actualmente se desempeña como investigador del equipo de Diálogo de Lineamientos Sociales, Interculturalidad y Construcción de Paz. Invito a Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad de la Alcaldía Distrital de Cali, politólogo caleño, con amplia experiencia en el sector de seguridad, incluyendo cargos de relevancia como viceministro para la Estrategia y Planeación en el Ministerio de Defensa. Un aplauso, por favor. Con esto les doy la bienvenida al panel Construyendo Soluciones Territoriales para Entornos Seguros, colaboración local para la prevención de violencia y construcción de paz juvenil. Bueno. Quiero empezar, primero que todo, dándole las gracias a todos los panelistas por acompañarnos, pero más allá de los panelistas, dándole a todos los espectadores también por estar aquí, tomarse el tiempo de tener esta conversación. Ahora estaba oyendo el perfil de todas las personas que nos acompañan aquí, se ven todos muy sofisticados, muy estudiosos, pero más allá de los pergaminos que tengamos académicamente, creo que aquí nos une una vocación real y concreta en torno al tema de construcción de paz y de sacar adelante este territorio, y eso es lo que quiero que valoremos, no solamente en las personas que nos acompañan en el panel, sino que los que nos acompañan aquí como espectadores. Quiero tomar un poco la conversación que venía del panel anterior, cuando Rachel se tomó las palabras en los últimos momentos de decir la importancia de que la ciudad de Cali tuviera una Secretaría de Seguridad y una Secretaría de Paz, y que de alguna manera la ciudad tenía una capacidad instalada en torno a los temas de paz, y no solamente lo menciono, Carolina, aquí en temas de Cali, sino también a nivel de región, que creo que es importante que empecemos la conversación reconociendo esa capacidad instalada, y que de alguna manera hay muchas iniciativas que históricamente han jalonado en temas de prevención de paz, pero que de alguna manera desafortunadamente no nos estamos hablando.
y tener esta reunión hoy aquí, tener este foro, creo que es un primer paso, es un sueño que desde la Fundación hemos venido contemplando, de poder generar estos espacios de comunicación y de conversación de ciudad, que creo que son claves y son necesarios, y de región. Entonces, quiero empezar pues haciendo esa conciencia de la necesidad de que estos espacios, este sea el primero de muchos, y que tengamos esta conversación amplia y sostenida, no solamente con las personas que llevamos el tema de construcción de paz y de resolución pacífica de conflictos en el corazón, que somos los que estamos aquí, sino que sea una conversación mucho más amplia, que invitemos a muchos más actores, porque esta es una problemática que nos toca a todos y en la que tenemos todos un decir y un hacer para poderlo solucionar. Entonces, dándole abrebocas a eso, quiero pues darle la palabra, como dijo Rocío, voy a tratar de que sean lo más concretos posibles para que entremos en las discusiones, darle la oportunidad a cada uno de ustedes de que nos cuente desde el sector que lidera, cómo le están aportando puntualmente al tema de prevención de violencia y construcción de paz. Empiezo por ti, Carolina. Muchas gracias, Cristín. Un saludo a todos los asistentes al espacio, a los compañeros de panel, por supuesto a la moderadora. Tú empezaste con algo, Cristín, y es ese difícil flujo de comunicación que hay. Incluso en las mismas ciudades no nos estamos comunicando. Hoy en Buenaventura estamos liderando un ejercicio de agenda territorial de paz, y esa agenda territorial de paz precisamente es por esto, porque estamos todos en el territorio haciendo muchísimas cosas, pero no nos encontramos. No sabemos quién está haciendo qué, cómo lo articulamos para que las acciones sean más fuertes y se sientan más en el territorio. Bueno, desde la Alcaldía Distrital de Buenaventura estamos avanzando en varias líneas frente al tema de prevención. Por acá mencionaba la Junta de Acción Comunal, las mencionaba Joshua constantemente. Estamos trabajando directamente con juntas de acción comunal en el territorio, con conciliadores, con mediadores de las juntas, porque queremos reconocer ese liderazgo que tienen al interior de las comunidades. Siempre el ejercicio se queda centrado en los presidentes, en los representantes legal, porque son la figura reconocida. Estamos tratando de decir, hey, un momentico, necesitamos ese relevo, necesitamos trabajar con conciliadores y mediadores y que puedan estar directamente resolviendo los conflictos que se presentan en cada uno de sus barrios. Estamos indudablemente trabajando con instituciones educativas, porque hemos entendido, Felipe, también que es importante trabajar con los jóvenes, que ya acotó un poco el conflicto, pero que debemos devolvernos un poquito y decir, listo, aquí tenemos niños de 7, 8, 9 años que pueden ser vinculados, que pueden ser reclutados, y tenemos que empezar a hacer ese proceso transformador con ellos para que no lleguen a ese momento, porque difícil está combatir todas estas economías ilegales que están en el territorio y que están además de manera permanente y con una mejor oferta que la que tiene la institucionalidad y que tiene la legalidad. Entonces estamos avanzando en eso con instituciones educativas, creando figuras como el gestor de paz estudiantil, por ejemplo, que no está en las instituciones. Tenemos un contralor, tenemos un personero, pero no tenemos un gestor de paz que pueda dirimir todos estos conflictos que se presentan en las instituciones educativas. Entonces, digamos que estamos apuntando a eso, estamos apuntando a acompañar todos los ejercicios que se vienen realizando en Buenaventura, tanto con jóvenes como con niños, para apuntarle a todo el tema de prevención. Digamos que no tenemos pues esa capacidad de abarcar todo el territorio, por eso se hace fundamental y necesario programas como estos, como Forjar Oportunidades y como otros programas que llegan al territorio y que de manera articulada nos ayudan a trabajar para construir este nuevo Buenaventura. Bueno, pues desde ProPacífico le aportamos a este objetivo que debe ser de todos desde hace 3 años y medio, cuando junto a la Fundación SIDOC, la Fundación Alvaralis y pues muchas de las que hacemos parte de Compromiso Valle, decidimos apostarle y entendimos en el marco del estallido social que trabajar con los jóvenes, la generación de oportunidades, pero sobre todo con los más vulnerables que están en esos niveles o procesos de vulnerabilidad que tienen que ver con la ilegalidad, pero también la informalidad, era fundamental. Nosotros
sin duda, y en esto tengo que no solo primero agradecer, sino sentirme muy orgullosa del trabajo conjunto que hemos hecho con la Fundación SIDOC, porque sin duda nos han enseñado mucho y han puesto una conversación con el sector empresarial que yo creo que antes no estaba, porque siempre los temas de violencia, de prevención o los temas de seguridad en general eran conversaciones mucho más de pie de fuerza, de cámaras, pero hoy a través de lo que hemos venido haciendo en Compromiso Valle, y creo que los empresarios todos los días entienden muchísimo más, y en nosotros desde ProPacífico la importancia de la prevención, del trabajo con las comunidades, y pues hemos llegado a tener no solamente los logros que tenemos hoy, que quizás son más de 9.000 jóvenes que han sido parte del programa Forjar, pero también de los programas que también lidera la Fundación Alvarales, sino también tener conversaciones complejas, difíciles entre la policía, el secretario de Seguridad y muchos de los líderes sociales que ven en la administración o en la policía no siempre el amigo, sino muchas veces el enemigo, y yo creo que ahí pues hay un trabajo que estamos convencidos que tenemos que seguir haciendo. Muy buenos días para todas, para todos, muchas gracias por la invitación. Como parte del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, se han venido adelantando distintas estrategias, precisamente en este esfuerzo continuo y conjunto por aportar a una construcción de paz en Colombia, y quisiera particularmente hablar de una experiencia que se ha venido forjando en los últimos quizás 7, 8 años, que es propiamente algo de lo que se ha hablado en el panel anterior y justamente ahora sale a relucir, y es esa necesidad de crear espacios para posibilitar esos diálogos difíciles, como lo acabas de señalar, esos diálogos que un poco desde la academia se llaman diálogos improbables, es un nombre que acuña un teórico, Jean-Paul Lederac, y quisiera, retomando a este autor, recordar una de las frases que él señala, y es algo que se ha manifestado como uno de los efectos de la violencia en Colombia. Jean-Paul Lederac dice que la primera víctima de la violencia en todas las sociedades es la confianza, y creo que todos hemos hablado la necesidad que existe dentro de la sociedad y dentro de los distintos grupos sociales de volver a configurar y entretejer esa confianza, confianza con la institucionalidad, confianza entre la ciudadanía y confianza también en la posibilidad de construir un futuro distinto, que es otra de las grandes víctimas de la violencia, ¿no? La incapacidad de ver un futuro que sea diferente al que nos corresponde vivir. Estos espacios y esta forma de experiencia particular de diálogos tiene alguna serie de características, quisiera retomar 3 en particular como uno de los aportes relevantes a la sociedad, y bueno, yo creo que en primer lugar es la centralidad del ser humano, no entrar directamente en un diálogo a tratar de solucionar una de las problemáticas, sino reconocer que la violencia surge en el relacionamiento entre seres humanos, y quizá antes de responder a una de los vectores que genera esa explosión de violencia, es también primero tratar de poner la mirada sobre los seres humanos que están allí inmersos, sus realidades. Entonces estas experiencias de diálogos improbables colocan en el centro de la discusión a los seres humanos y la necesidad que tenemos todos de primero ser validados, de ser reconocidos, de reconocer las diferencias que existen antes de intentar solucionar posibles conflictos que han surgido a lo largo de la historia. Y otros 2 elementos que me parecen relevantes y que surgen de esta centralidad en el ser humano: uno es el tema de las capacidades. Damos por sentado que sabemos dialogar, pero cuando nos enfrentamos a la necesidad de entablar relaciones y conversaciones difíciles con opuestos, contrarios, inclusive enemigos, nos damos cuenta que no existen siempre las herramientas a la mano, que priman en ocasiones otros intereses, así que ahí surge la necesidad preponderante por generar capacidades dialogales en la ciudadanía. Pareciera una verdad de perogrullo, ya todos sabemos dialogar, pero definitivamente creo que la realidad nos presenta otro tipo de experiencias y nos dice que es importante detenernos en esas competencias, esas capacidades que tenemos para entablar estos espacios. Y en tercer lugar, una prioridad alta sobre el tema de liderazgos. Ahora la última intervención precisamente de Joshua iba hacia la necesidad del recambio de liderazgos, y yo creo que en la sociedad necesitamos poner el foco en qué tipos de liderazgos estamos construyendo. También se hablaba mucho del tema de la cultura
Claro, cuando hablamos de violencia, de construcción de paz, recordamos ese triángulo de la violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, cómo en Colombia podemos empezar a generar estrategias para la construcción de una cultura que no solamente enfrente la violencia directa, sino que también se haga cargo de esos principios culturales que nos movilizan casi que por idiosincrasia a transformar nuestros conflictos de manera por medios violentos, y cómo tratar de proponer, construir, co-construir otras formas, pero enfocados no solamente en la prevención directa de esa violencia que a todos nos aqueja, sino un poco más enfocados en esas estructuras, que resulta ser un proceso a largo plazo, que resulta ser un proceso mucho más desgastante en ocasiones, pero absolutamente necesario. Entonces, quizás eso es una experiencia que vale la pena socializar, reconocer, y con esto ya cierro, que este tipo de diálogos se vienen desarrollando y adelantando a nivel territorial, regional y nacional, no solamente en Colombia, sino en otros espacios, no solamente agenciados por el Instituto, sino por otras organizaciones. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle sobre las bondades de ese tipo de iniciativas. Jairo. Digamos, yo escuchándolos también el panel anterior, la verdad es que ¿cuál es el problema? Y la obsesión por el comportamiento del homicidio y la violencia no se refleja en la sociedad. Hace 2 días estaba en la presentación de los resultados de Cali ¿Cómo vamos? El homicidio estaba, si no me equivoco, de 12avo. Estaba primero el hurto a personas, el hurto a celulares, en Cali. Entonces a veces es interesante cómo en esta sala nos parece que el ejercicio de la violencia es fundamental y estratégico para la política pública, pero salimos de la puerta y a nadie le interesa. A nadie le interesa. Entonces la pregunta es, ¿por qué el suroccidente colombiano, Cali, Buenaventura, que han tenido escenarios de violencia estructurales, pues porque, claro, ya no tenemos 2.500 homicidios al año, pero tenemos 1.000. Seguimos siendo una pandemia, un escenario de pandemia, pero no es importante. Entonces creo que hay un ejercicio social que me parece que tenemos que volver a retomar, y que no es solamente un ejercicio de política pública. A mí me llena de orgullo, principalmente en el escenario en el que estamos hoy en el país, que nosotros presentamos una política pública que llevaba 12 años tratando de hacerse, y lo curioso es que cuando recogimos la política pública que se estaba haciendo hace 12 años, todo el mundo se puso bravo, o porque no era nueva o porque era vieja. Pero lo más interesante fue que se votó de manera unánime que sí, y pues nuestro consejo tiene 21 concejales y tenemos de todas las reflexiones políticas, y todos dieron que sí. Sin embargo, esa política pública, si les pregunto a ustedes si la conocen, si la han leído, si la han visto en Twitter, pues probablemente muy pocas personas la conocen. Y yo creo que por eso el gran reto que tenemos desde la política pública, desde la administración pública, es reconocer que tenemos que hacer un ejercicio más profundo de identificación del problema y de socialización de las posibles soluciones. Porque si no, realmente el día a día de una ciudad como Cali no termina comiéndose lo que realmente nos parece estratégico y se vuelve todo operativo. Entonces yo creo que para esta administración es fundamental reconocer el problema, poner sobre la mesa todos los mecanismos que existan, pasados, presentes y futuros, para resolver 2 problemas hoy que son fundamentales en Cali: la violencia y la gobernanza. Aquí todos hablamos de los famosos fronteras invisibles, la calle, la cosa. Cali tiene que resolver inicialmente desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de paz, cultura ciudadana, seguridad, justicia. A mí me sorprende que Cali en los últimos 20 años se dio el lujo de no construir ni una casa de justicia, ni una. Construyeron 3 y se le olvidó que el acceso a la justicia era fundamental para resolver los conflictos. Entonces ese ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con esos 2 escenarios, y creo que tiene que ver con los temas estratégicos de ciudad, de definitivamente pasar un tema de gobernanza desde lo distrital. Somos un distrito que no es distrito, y tenemos que aprender a que esa descentralización tiene que llegarle a que el ciudadano resuelva sus problemas con la institucionalidad. Creo que ese es el reto fundamental que nos enfrentamos a corto y mediano plazo,
Por eso es paradójico que el logro del área metropolitana se vea además como un ejercicio, pero no quedamos todos, pero estamos creando institucionalidad para relacionarnos en un marco formal. Entonces no quiero enredar más la conversación, pero al final de cuentas Cali tiene todas las oportunidades hoy porque tiene una gran experiencia en lo comunitario, en lo institucional, en lo académico, en lo público también. En lo público tiene una gran posibilidad, y hoy la principal prioridad es que hagamos un ejercicio concreto de acciones. La reflexión es importante, pero hoy el suroccidente, el Valle, el Cauca, Nariño, Cali, requiere que estemos haciendo la tarea todos los días. Y si no funcionó, porque ahora hablamos con Cristín, dolorosamente esta semana nos mataron uno de nuestros participantes del programa, y no hay nada más doloroso que pase eso, pero tenemos que seguir haciendo acciones todos los días, que esa política pública no quede arriba, sino que quede abajo en el territorio, y si nos equivocamos, y qué pena no quiero volver a utilizar la palabra territorio, en las comunidades, en los barrios, en las calles, para que podamos realmente desatascar ese ejercicio entre lo teórico y lo práctico, y que los recursos, las acciones, los programas, los funcionarios públicos estemos necesariamente donde se está dando la discusión difícil, que es la gobernanza y el escenario de violencia. Te me adelantaste con todas las preguntas que iba a hacer, pero me dijiste allá sentada que me ibas a poner el desorden, pero creo que entonces entremos en materia. Creo que todos coincidimos de alguna manera que esto no es una solución pública, que esto es una solución colectiva donde necesitamos a todos los actores, pero también todos sabemos las dificultades que eso implica y lo difícil que es trabajar articuladamente. Entonces a Carolina le quiero dar la palabra para que ella nos puntualice con su experiencia puntual. ¿Cuál crees tú que debería ser la ruta de trabajo colaborativo para un municipio tan complejo como el de Buenaventura, donde quepa la academia, donde quepa el sector público, donde quepa la cooperación, donde quepamos todos? Bueno, sí, se hace complejo, pero pues no imposible avanzar en el asunto. Mira, nosotros desde que llegamos a este nuevo gobierno nos pusimos en la tarea de lograr articular todas las acciones que hay hoy en Buenaventura. Sabíamos que en Buenaventura había un desfile de chaleco, están todos los chalecos en Buenaventura, absolutamente todos los chalecos que pueden haber en el mundo están en Buenaventura. Lo primero que hicimos fue llamar a todas las agencias, a todas las entidades de cooperación que hay en Buenaventura y decirles, listo, sentémonos, estamos en proceso de creación de un plan de desarrollo, cómo vamos a articular las acciones que ustedes tienen en territorio con ese plan de desarrollo para poder avanzar. Creamos una mesa de cooperación, esa mesa de cooperación ha venido trabajando de manera articulada con todas las secretarías, llamamos también al sector privado, a todo el sector empresarial, comité intergremial y demás. Les dijimos, listo, aquí estamos, somos un gobierno nuevo que quiere trabajar con todos, que reconocemos que desde la administración distrital no se va a lograr solucionar todas las problemáticas que tiene Buenaventura, pero ustedes están en el territorio y tienen una responsabilidad con el territorio. Además es que en la medida en que nosotros reduzcamos la violencia, se hace más posible la estancia del empresariado en Buenaventura. Entonces, listo, ¿cómo desde ese sector que ustedes manejan le van a apostar a la construcción de paz en Buenaventura? ¿Cómo se le va a apostar a esa prevención de violencias? Entonces, ha sido muy satisfactorio porque fue llamar también a los consejos comunitarios, llamar a las comunidades indígenas, llamar a la Junta de Acción Comunal, llamar a todo el mundo y decirle, listo, aquí estamos, cómo vamos a trabajar. Y ha sido un ejercicio gratificante porque ha sido coger el plan de desarrollo, coger las acciones como administración y decirles, listo, sentémonos todos, organicemos qué están haciendo ustedes aquí y cómo vamos a caminar, liderados, sí, por la alcaldía distrital para avanzar en estas soluciones. Entonces, digamos que necesariamente tenemos que conversarnos entre todos, Cristín, llamar a todos los sectores, generar espacios constantes y colocar sobre la mesa todas estas problemáticas y esas posibles soluciones que se podrían alcanzar desde cada uno de los sectores. Yo creo que es fundamental conversarnos entre todos, poder convocar a todos los sectores que hay en Buenaventura, sector público, sector privado, ustedes, o sea,
No son una agencia de cooperación y no los citamos, pero se hace necesario que estén en el proceso, se hace necesario que todos los empresarios lleguen y digan listo, yo puedo aportar quizás no recursos, pero sí acciones como estas, por ejemplo, para avanzar. Digamos que así ha sido en Buenaventura y vamos avanzando en ese orden. Es llamarnos entre todos, sentarnos a conversar y tener una hoja de ruta clara para poder avanzar. Bueno, aquí estamos hablando desde el sector público, entonces le voy a tirar la pelota a Jairo. Espero que no me desorganice más el panel, pero le voy a poner una cosa que de alguna manera ayer cuando hacíamos el análisis con Rachel, hemos visto que la ciudad ha avanzado frente a la estrategia en temas de seguridad con el tiempo. Antes se veía con una estrategia de seguridad exclusivamente enfrascada en el tema punitivo. O sea que la única solución que había para el tema de la violencia en Colombia era tener más cámaras de seguridad, tener más policías, una policía por habitante, en fin. Con mucha satisfacción vemos que con el tiempo la discusión y el hecho de que estemos aquí reunidos hablando de prevención de violencia, pues hace que haya un enfoque más integral frente a la manera de combatir todo el tema de criminalidad. Quiero que me cuentes un poco cómo manejas esa disyuntiva y esas proporciones, teniendo en cuenta pues que de alguna manera también la ciudad y los ciudadanos piden también, se ven afectados fuertemente por el tema de percepción de seguridad ciudadana. Entonces quiero que hablemos de ese reto puntualmente. Sí, yo por eso solamente me gusta hablar de justicia. Porque se habla muy poco de ella. El apellido más interesante que tiene esta secretaría se llama Justicia. Tiene además por debajo algo que es fundamental y el cual cada vez me enamoro más, y es la autoridad. La autoridad para tomar decisiones para mejorar aquellas comunidades e individuos que requieren una decisión. Es que no es tan difícil. Al final, en mi secretaría, para los que no saben, es la secretaría más sui generis en la cual yo he trabajado, porque tiene un componente de gobierno muy interesante. Los inspectores, comisarios y corregidores están bajo mi secretaría y son las autoridades más fascinantes. Los invito a que podamos estudiar más, mejorar más, trabajar más con esas autoridades que son nuestras, son de la ciudad. No necesitamos un uniforme para tener autoridad y para tomar decisiones que cambien el día a día de las personas. Entonces, una gran obsesión de esta secretaría es que esas autoridades retomen la legitimidad y la autoestima para que no sean buleados todos los días por esas decisiones que hacían bien, mal o regular. Y para que la ciudadanía entienda que ahí hay una gran oportunidad de resolver esas problemáticas y de conectar esa intención de que lo público tenga un retorno en la cotidianidad. Y yo creo que esa discusión no se está dando a nivel nacional, pero se tiene que dar en el nivel local. Los comisarios tienen que ejercer un ejercicio mucho más profundo para prevenir la violencia intrafamiliar, que es un problema complejísimo. O sea, yo no quisiera ser el secretario de seguridad de Zúrich, porque probablemente no matan a nadie en la esquina, pero lo que pasa dentro de las casas en Zúrich es muy complejo. Entonces, esos comisarios, esos inspectores y esos corregidores tienen que estar en el centro de la discusión para que el ejercicio se haga desde lo microlocal hasta los problemas que van subiendo. Y que esas discusiones de gobernanza criminal y esas discusiones de cómo resuelvo mis conflictos sean el eje fundamental de la política de seguridad ciudadana, que al final es la garantía de derechos. De eso estamos hablando. Y el derecho fundamental que lamentablemente hoy no estamos protegiendo al 100% es la vida. Y en eso pues podemos tener todas las discusiones sobre el control, sobre la judicialización. Ahora, solamente para terminar esa parte, este es un país que no se puede dar el lujo de reconocer que requiere una política criminal efectiva, que requiere una política penitenciaria moderna, porque sin duda una justicia restaurativa requiere también de unos escenarios y unas capacidades para que aquellos que no pueden acceder a esa justicia restaurativa pues cumplan su pena. Y requerimos, digamos, legitimidad por parte de ese ejercicio del control.
porque en este momento no nos podemos dar el lujo de ser, digamos, unidimensionales en la aproximación de la política. Pero los invito a que entonces, desde este ejercicio hablemos más de justicia, mecanismos de acceso a la justicia y de autoridad civil y de autoridad municipal, porque nos obsesionamos con la discusión de las policías locales y no del crecimiento efectivo y los recursos efectivos para que esa centralización y esa autoridad que requiere la comunidad todos los días sea cada vez más poderosa. Entonces, no tengo un dilema, tengo un amor profundo por mis tres me dejaste por fuera un poco el tema de la prevención de la violencia con los jóvenes y la focalización alrededor de, o sea, esa apuesta. ¿Por qué no ahondamos un poquito más en eso? Lo más bonito de Cali es que el 50% de los jóvenes son las víctimas del homicidio, de la violencia. Alrededor del 60% son jóvenes los victimarios. Entonces llevamos alrededor de unos 15 años trabajando el ejercicio desde diferentes perspectivas, pero hoy tenemos claro que tenemos que hacerlo desde una perspectiva poblacional, desde una perspectiva territorial y desde ciertos problemas específicos o ciertas brechas que hacen que esos jóvenes sean víctimas o victimarios en Cali. Y por eso es fundamental lo que estamos haciendo, los que estamos sentados acá, pero incluso en Buenaventura, porque también lo estamos haciendo en Buenaventura, y es hablar de proyectos de vida. Alguien me hacía una pregunta así: si queremos hablar de tiempo libre, uso del tiempo libre o de proyectos de vida. El tiempo libre no es suficiente. Esto no es un parque de diversiones para que la gente esté gastando su tiempo. Esto se trata de que Cali le brinde proyectos de vida que transformen el ejercicio de ser joven en una ciudad tan compleja como esta. Y creo que eso tenemos que apostarle, y podemos ser mejores, muchísimo mejores seguramente, en la formación que damos, en el acompañamiento psicosocial, porque el miedo en esta ciudad es importante. No sé si lo han notado, creo que la mayoría de nosotros por X o Y razón tiene un estrés postraumático. El 21 fue un ejercicio postraumático que todavía no hemos podido superar y que hay que seguirlo conversando, y por eso hay que trabajar en esos proyectos de vida, los que ellos quieran, lo que el mercado también les dé, porque no se trata de formarlos en astronautismo si no hay forma de ser astronauta, y por eso ese ejercicio tenemos que mantenerlo, fortalecerlo, y bienvenidas todas las discusiones de cómo hacerlo mejor. Bienvenido como si el acompañamiento psicosocial de los jóvenes tiene que trasladarse a la familia, tiene que trasladarse a la comunidad, si buscamos el emprendimiento o el ejercicio de empleabilidad, todo sobre la mesa para que los jóvenes entiendan que hay un ejercicio de proyecto de vida, que no se tienen que morir a los 21 años y que no tienen que matar a nadie para ejercer control sobre sus emociones o sobre sus perspectivas de lo que significa ser joven hoy en Colombia. Entonces, por eso es tan importante que Rachel está acá, porque al final estamos diciendo, esto que estamos haciendo lo ha hecho el mundo y lo ha hecho de manera exitosa, lo ha hecho en África, lo ha hecho en Chicago, lo ha hecho en Detroit, lo ha hecho en muchas ciudades muy complejas. Entonces no nos podemos cansar, no nos podemos frustrar. Incluso yo les digo una cosa: si a mí me sale la evaluación negativa hoy de un programa de prevención de la violencia, lo voy a continuar haciendo, porque el ejercicio de evaluación tiene una serie de complejidades que no nos puede frustrar. O sea, toca seguir siendo creativos, flexibles, y algo que tiene Cali que yo no he visto en ninguna parte del mundo es el compromiso decidido de un empresariado que se dio cuenta que no podía estar ignorando lo que estaba pasando en la ciudad y en el departamento y en la región. Y si tenemos esa posibilidad, tenemos que abrazarla y tenemos que cuidarla y tenemos que potenciarla. Bueno, no, pero hablaste muy bien, hablaste muy bien porque demuestra un nivel de madurez institucional tanto con Buenaventura como con Cali que es importante, pero como decía Rachel, volviendo otra vez a las palabras de Rachel, pues que los vaivenes políticos son múltiples y que en este momento lo tenemos, pero dentro de 3 años de pronto ya no lo tengamos. Creo que es importante, muy importante el rol que juega el sector empresarial. Aquí está María Isabel, hace un rato estaba también la directora de la ANDI. Creo que de alguna manera
se han abierto esos niveles de conciencia, y también está la academia. Entonces, Marisabel, tú nos dijiste ahorita y nos contaste por qué termina el sector empresarial involucrado en estas dinámicas en torno al tema de violencia. Sabemos que hemos avanzado, sabemos que hay una apertura, pero también sabemos que todavía hay muchas puertas por derribar y muchas visiones internas adentro del sector empresarial. ¿Cuáles son los retos que tú ves que enfrentas en el día a día frente a poner esto en la mesa como una de las prioridades más importantes del suroccidente colombiano? Pues retos todos. Yo creo que sin duda el camino que se ha recorrido en Cali y en el departamento son para resaltar y nos hacen muy orgullosos, pero creo que son muchas miradas, muchas empresas, muchos seres humanos que todavía tenemos que llevarlos a la conversación de que el homicidio es muy grave para una sociedad. Y yo te quiero llevar un poquito más atrás en la historia de los jóvenes que hoy están en la violencia, y es donde también tenemos que empezar a hablar, que es el tema de la prevención desde la niñez, que lo hablaban ahorita, porque si uno empieza a oír las historias que oímos todos los días de los forjadores o de los pelados que están ahorita en los diferentes programas, y también los jóvenes de Buenaventura, pues son historias de niños que salen, de hombres hoy o mujeres que salieron del colegio siendo unos niños, terminando séptimo, octavo, algunos si les va bien llegan a noveno, con entornos familiares absolutamente complejos, donde las habilidades socioemocionales no estuvieron, y que al final como sociedad, si seguimos replicando eso, pues simplemente vamos a estar eternamente haciendo este tipo de programas, no porque no haya que seguirlos haciendo, pero pues como sociedad sí deberíamos aspirar a que tengamos a los niños en el colegio hasta que se gradúen, que el colegio les enseñe las habilidades socioemocionales que deberían tener, que logren aprender matemáticas y leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, Cristín, si vos me preguntás, es de los mayores retos que tenemos como sociedad. Porque yo creo que los recursos, los programas, que los empresarios empiecen a recibir a estos pelados, yo creo que vamos por buen camino, y creo que nosotros hoy en Compromiso Valle tenemos un montón de logros que llaman, dicen, oye, este lo pudo hacer, yo también lo voy a hacer, pero si como sociedad no nos damos cuenta que esto es mucho más estructural que simplemente cómo saco un pelado X, insisto, no estoy demeritando la complejidad de sacar un pelado de un entorno de violencia hoy, pero ese pelado es un papá que ya debe tener 2 niñitos, que también el niñito está viendo a su papá cómo le pega y esto estamos desquebrajados como sociedad, y es ahí donde tenemos que empezar a tener conversaciones muchísimo más profundas, donde creo que el sector empresarial juega un rol, pero que como sociedad todos, cada uno de nosotros tenemos que empezar a hablar, porque si no vamos a seguir teniendo un montón de ideas aisladas y que simplemente vamos a todos los años como un déjà vu volviendo, o cada 10 años, o cada 15 años, o cada 20 años. Y es ahí donde yo creo que tenemos que alzar la voz de una manera mucho más consistente y fuerte entre todos, y darnos cuenta que este problema es mucho más complejo que verlo simplemente por cada una de las aristas. Entonces en estas conversaciones deberíamos tener a la Secretaría de Educación también. Es que en las escuelas están pasando un montón de cosas. En un programa que tenemos de habilidades socioemocionales estamos, y eso no lo hemos hablado con el secretario, pelados afuera de las escuelas braviando a los que están adentro, a ver cómo, apenas salgan, cómo se encuentran, y son niñitos de 10 y 11 y 12 años, eso nos tiene que mortificar como sociedad, y yo creo que como que pasamos en la página del periódico cuando nos muestran esas realidades, o en Buenaventura los niños que le están dando las pandillas armas a niños de 9 años y 10 años. Pero ahí te interrumpo porque eso es un análisis que nosotros internamente adentro de la Fundación hacemos. Nosotros tenemos la línea de prevención con niños pequeños
donde utilizamos el deporte y la música como un mecanismo para manejar todas las habilidades socioemocionales. Y dentro del modelo que nosotros decimos en la fundación es que ningún niño de ese eje puede hacer parte del eje de intervención, porque significaría pues que estamos haciendo el trabajo mal hecho. Pero más allá de eso, María Isabel, creo que es un llamado de atención que es importante para toda la sociedad tenerlo claro, que tenemos que apostarle todas las veces a garantizar que esos proyectos de vida de los jóvenes chiquitos empiecen desde chiquitos para que no tengamos tantos forjadores, para que no tengamos tanto trabajo, pero más allá de eso, hay un rol desde el sector empresarial a nivel de figura institucional en el ecosistema del tema de violencia que creo que se puede potencializar. Y sé las limitaciones que eso implica para un gremio como ProPacífico o para la ANDI, para otro, de tener esas conversaciones incómodas, de decir de alguna manera, sensibilicemos a este sector empresarial, que en la medida en que esto no se solucione, el tema de competitividad no se va a solucionar, el tema de capacidades no se va a solucionar. Entonces, ¿cuáles son los...? No sé si te estoy poniendo en una posición muy incómoda, pero pues aquí estamos para decirnos las cosas como son. ¿Cuáles son esas barreras con las que te enfrentas en el día a día de decir, no, es que eso es responsabilidad del sector público, es que eso lo tiene que organizar el gobierno nacional, es que esto, o sea, puntualmente? Pues las que acabas de describir, ¿no? Yo no voy a, ¿cómo así que voy a emplear a alguien que tiene antecedentes o para hacerlo cosas más sencillas para mí, pero pues para tatuados o una cantidad de barreras, pero no sé si yo por mi forma de ser o por lo que me toca para sobrevivir, entonces veo siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo, Cristín, que hoy tenemos ejemplos que hacen que la conversación sea más fácil, porque hoy tenemos las historias de muchos forjadores que hoy llevan 2 años trabajando en una empresa, que les va súper bien, y el empresario más feliz que nadie por haberles dado la oportunidad y que es el de los mejores trabajadores. Entonces ya no es la historia de ¿qué me pasará así? Sino es, ve, este lo está haciendo y yo quiero ser, uy, y salen buenísimos, no, qué bacano, o fue difícil, fue retador, tuvimos problemas del tema del consumo, pero no sé qué, pero después de tener el problema del consumo y me di la oportunidad, la cosa salió bien. Entonces hoy, Cristín, entendiendo que hay muchos retos, y vos y yo lo hemos hablado muchísimo, pero creo que en el ejercicio de ver el vaso medio lleno, tenemos la fortuna de se está poniendo el tema sobre la mesa. Antes ni siquiera se hablaba de eso. Cuando se hablaba de inclusión, hablábamos sobre temas de género, de discapacidad, no porque estemos bien en esos temas, pero solo la inclusión estaba enfocada en esos asuntos, y no en el asunto de ustedes, ¿por qué no se reciben a personas que son del retiro o que son de Siloé? Eso hoy se está hablando en escenarios empresariales, y muchos hacen la pregunta y llaman a la gente de talento humano, oye, ¿y nosotros tenemos estas restricciones? Y pues nadie me pregunta si la tenían o no, y yo tampoco les pregunto, nadie me cuenta, yo tampoco les pregunto, pero empiezan a recibirnos a los pelados. Entonces ya ahí vamos avanzando. Y yo creo que es ahí donde tenemos que estar todos enfocados en seguir hablando de esto, ojalá tener muchos más auditorios más llenos de como para hablar más de estas cosas, pero creo que hoy tenemos en el Valle del Cauca Compromiso Valle, que nos ha dado la posibilidad de contar muy buenas historias. Ayer en Palmira, María Virginia, nuestra directora de Compromiso Valle, tiene un video espectacular con un forjador que hoy ya lleva 8 meses trabajando en Carvajal Espacios, y él el más orgulloso de todos. Entonces pues ya con eso, ya ese video, ya sabrás que habré hecho yo anoche por la noche, a quien se lo mandé, y empieza todo el mundo espectacular, que hay que hacer, no sé dónde. Entonces pues vamos avanzando. Ahora le doy el turno a la academia. No ha sido algo esporádico de porque ustedes ven todos los logos que están invitando aquí a este foro. Gracias a la oportunidad que nos dio el ICETEX de traer a Rachel, tomamos la decisión, queremos hacer el foro, lo queremos hacer desde la Fundación SIDOC, pero lo queremos hacer a múltiples manos,
porque creemos que el mensaje es mucho más sólido y más contundente en la medida que tengamos el sector empresarial y que tengamos a la academia trabajando alrededor de estos temas. Tú hablaste, Mauricio, del tema de diálogos improbables, de la necesidad de quitarnos las máscaras, de la necesidad de generar confianza, pero más allá de eso, la academia también termina siendo un ente articulador de información, de una información que, con lo que hablábamos, las dificultades políticas de los vaivenes, que puede garantizar una continuidad dentro de las políticas. Me gustaría saber un poco más, ustedes cómo ven eso, cómo ven sobre la necesidad de poder recoger información, esa capacidad instalada que hay en la región en torno a estos temas, y cómo pueden fortalecer desde la academia esos procesos para garantizar que esto siga siendo un tema con información transparente, continua, y que le deje la capacidad instalada a la región, independiente de quién sea el gobernante de turno. Bueno, un reto gigante para, bueno, yo creo que para muchos actores en los distintos espacios. En primer lugar, yo creo que la academia resulta como un espacio conveniente donde convergen las diversidades. Creo que cada vez más nos adentramos en un espacio donde ya no hablamos de un único saber hegemónico, donde hay una sola fórmula para hacer las cosas, sino donde coexisten las distintas epistemologías, formas de construcción de conocimiento, formas de comprender la misma realidad, de leerla, de comprenderla y de intentar intervenirla. Y yo creo que definitivamente ese es uno de los roles prioritarios de la academia. Cuando hablamos, por ejemplo, de conceptos como paz, ¿qué significa la paz para cada uno? ¿Qué significa la paz para el Estado? ¿Qué significa la paz para los distintos sectores de la sociedad? ¿Qué significa la paz también para los mismos jóvenes? Ellos, ¿qué están esperando de la paz? ¿Qué están esperando de las instituciones? Yo creo que la academia resulta siendo un espacio donde se pueda discutir con libertad ese tipo de conceptos y que no obedezcan solamente a las polarizaciones políticas que ocurren en cada momento. Yo creo que un ejemplo clarísimo es lo que estamos viviendo hoy en día a nivel nacional, cómo la paz se convierte en banderas para distintos intereses y grupos. Independientemente de juzgar cuáles sean los intereses o esos grupos, creo que la academia se convierte en un espacio donde puedan coexistir esas diversidades. Yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo rol que trata de desempeñar, y yo creo que sobre todo acá en Cali, y el estallido social lo demostró, lo ha venido realizando, es no solamente un lugar donde convergen la diversidad de ideas y pensamientos, sino también la diversidad de seres humanos que son quienes estructuran, forman la sociedad en concreto. ¿Y a qué hago referencia? Yo creo que un espacio, y reitero lo que todos hemos venido diciendo, espacios como estos donde la diversidad de personas es posible que coexistamos pensando un mismo problema, planteando en un solo horizonte conjunto, eso también es una labor de la academia, y yo creo que esa función de la academia pasa también por la misma institucionalidad, es decir, no es suficiente con que una o dos universidades o una o dos instituciones se comprometan de manera personal, sino que es necesario que también nos unamos, y ahí es donde se vuelven fundamentales los llamados que puede hacer el Estado mismo, las secretarías, cómo podemos pensarnos esas diversidad de espacios para lograr albergar. Yo creo que las personas, esos liderazgos particulares, yo creo que acá pensar la construcción de paz en Cali pasa por pensar liderazgos particulares, personas, rostros específicos, y cómo hacemos para que esos rostros que en ocasiones divergen por sus posturas, por sus maneras de comprender, por sus maneras de pensar, de sentir la ciudad, podamos coexistir, y allí me atrevo a decir que ya se han dado grandes pasos, que ver es precisamente esa diversidad acá adelante, acá presente, yo creo que ya es un paso enorme que a veces no se visibiliza ni logramos como mostrar como un gran logro para nivel país. Yo creo que es difícil encontrar esos espacios a nivel país, y yo creo que acá en Cali ya se están haciendo. Entonces, poder
sentar sobre la mesa a esos liderazgos, mujeres, hombres, que ya ejercen, que ya están haciendo cosas. Yo creo que allí la academia puede mucho de favorecer. En los diálogos improbables hablamos de contenedores, contener esa diversidad, reconociendo las diferencias, pero apostando por aquello que nos une a todos. Y yo creo que ese es el tercer elemento, y es un reto gigante, es reconocer que no hay una solución ya hecha, no existe un manual que todos tengamos que venir a desarrollar, sino que es una tarea por construir en cada momento y en cada situación con las personas que están en ese momento, en el gobierno, en las instituciones, los liderazgos en las comunidades. Con ellos cada día hay que renovar esas metodologías, y yo creo que ya han dado suficiente explanación de esas diversidades de focos. Solamente terminar con un colorario sobre la academia tiene una responsabilidad muy alta en la construcción de cultura. Porque, claro, las instituciones van pasando, los liderazgos pasan, pero la academia es la encargada de pensar un poco más la cultura de la mano de la población, y yo creo que allí hay un llamado grande a poder ser críticos con lo que hemos venido configurando, y ahora abrirnos a algo que nos trae los jóvenes con mucha fuerza cuando hablamos de cultura, unas nuevas sensibilidades, unas nuevas formas de afrontar algo que en ocasiones para los adultos ya son verdades preestablecidas. Para los jóvenes hay mayor apertura y movilidades, y yo creo que la academia, albergando tantos jóvenes en la ciudad, tenemos esa capacidad y ese reto por delante que sigue siendo reto, pero es un llamado amplio. Gracias, María Isabel. Yo quería hacer una reflexión, que obviamente tu pregunta era los retos desde el sector empresarial y cómo subirlos, pero yo también creo que, y lo hemos hablado nosotros también en nuestras reuniones mucho, y creo que no podemos perder de vista, es que esto es de doble vía. Los empresarios tienen que abrir las puertas para la empleabilidad, para las conexiones comerciales de los emprendimientos, pero los pelados también no se pueden quedar simplemente: no me gusta este trabajo, no me parece, no voy. Y yo creo que ahí todos como sociedad nuevamente tenemos que reconocer que si estos programas funcionan, es que tenemos responsabilidad de parte y parte, y cada uno de los pelados que hacen parte de estos programas tienen que entender la responsabilidad que ellos tienen porque además son unos privilegiados en su comunidad, y siempre se los digo cuando vamos los graduamos. Ustedes hoy tienen algo que no tiene buena parte de la gente, sus compañeros, su mamá, su hermana, y yo creo que ahí todos tenemos que también ser muy conscientes de que en estos programas no se nos vuelva simplemente como todos tienen que hacer, el Estado, la academia, los empresarios y los pelados, que yo no estoy desconociendo las complejidades, todo por lo que como crecieron, pero también tienen una responsabilidad muy grande con ellos y con la sociedad. Bueno, con aras a que nos tenemos que ir a almorzar todos, me imagino, porque empezamos tarde. ¿Jairo quiere contribuir? Bueno, porque no, eso que quiero hacerle otra pregunta. María Isabel es muy importante, o sea, el tema del reconocimiento del otro y de que vivimos en sociedad nos toca, como dirían, regresar a lo básico. Yo solamente les pongo un ejemplo. El mismo individuo que la noche anterior hizo una rumba hasta las 5 de la mañana, sin problema, es el mismo que al otro día está bravo y exigiendo que le apaguen la rumba al de al lado. Entonces, ese ejercicio de comunidad, de lo comunitario, uno de los programas más divertidos que en estos días estamos desarrollando es aplicando el código de convivencia a través de la conmutación de la pena, haciendo actividades en la ciudad. Yo nunca he visto gente sancionada con mejor disposición. Llevamos como 1000 este último mes, más o menos, ¿cierto? Como 1000, y todo el mundo plenamente consciente de que la embarraron y plenamente dispuesto a desembarrarla. Entonces el ADN sí está ahí, pero sí necesitamos un reconocimiento del otro y de lo comunitario y de la construcción colectiva de la cuadra, del barrio, de la comuna, de la ciudad, del departamento y del país. Ahí hay un trabajo chévere que, como decimos, hay que reconocer. Bueno, con ese ánimo crítico, quiero terminar haciéndoles una pregunta que no la tienen que contestar, la pueden contestar o no, pero que nos vayamos con la reflexión. La dificultad que tenemos como organizaciones de articularnos, de entender el labor del otro,
el rol que está cumpliendo y la necesidad de que esa organización exista y que se cumpla ese rol, y la necesidad que tenemos para que el ecosistema funcione de esa articulación. Entonces, no sé si alguno quiere compartir cómo le gustaría que esa articulación se diera de una manera más proactiva, qué le gustaría del otro, encontrar en respuesta del otro, y qué le gustaría también de, o sea, reflexión interna, decir, a mí me gustaría de pronto actuar de esta, o sea, ser consciente que tengo que actuar de otra manera. No sé si alguien quiere compartir eso o nos vamos con esa reflexión. Porque si vamos a hablar de paz, por eso, si vamos a hablar de paz y de construcción colectiva, pues creo que entre nosotros mismos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, y todos sabemos las dificultades que eso implica. Empiezo por mutuo, y se lo decía Daniel, creo que uno tiene que poner el ejemplo. Forjar Oportunidades no es la única iniciativa que trabaja en temas de prevención de violencia, ni de pronto es la mejor. Creo que hay muchas otras organizaciones, lo vemos con Tratamiento Integral de Pandillas, nos gusten o no nos gusten, que lo han hecho, lo veo con Abriendo Caminos, lo veo con la organización se me olvidó, de los comunitarios de Misterio, lo veo con muchas otras organizaciones. Pues qué bonito sería que nosotros pusiéramos la metodología de nosotros y pusiéramos la metodología de los demás y habláramos como ciudad, porque ahí está esa capacidad instalada, y lo que necesitamos es generar esa capacidad instalada. Empiezo desde la fundación. Ahora le paso la palabra a los otros si quieren compartirlo, si no, nos vamos con este momento de reflexión, porque el segundo resultado de esta reunión es que tenemos que hablar más de este tema, y tenemos que invitar a más personas a que hablen y se sensibilicen con este tema. Entonces, espero que sea la primera de varias, que la Avenida de Rachel sea un motivo para impulsar estas conversaciones de ciudad. Claro que sí. Bueno, yo creo que son las propias agendas. El defender tu agenda en ese espacio quizás es lo que nos impide avanzar. Yo creo mucho en la idea de colocar las necesidades de cada uno de los territorios y sobre esas hacer que converjan todas las agendas, porque cada organización, cada institución tiene una misionalidad, tiene una agenda por cumplir, y generalmente solemos llegar al territorio y a las situaciones como tal con nuestra necesidad, como institucionalidad, como organización. Entonces no nos soltamos, porque finalmente el resultado que esperamos obtener tiene que ir en la línea del cumplimiento de lo mío, más no en la línea de resolver el conflicto que estamos encontrando. Entonces yo creo que se hace necesario apartarnos un poquito de la agenda propia y converger en esa agenda común que tiene que haber en cada uno de los territorios para poder encontrar soluciones. Nosotros como entidad nos corresponde y vivimos para hacer alianzas, pero creo que nos tocaría, uno, ser más empáticos en las conversaciones difíciles con los aliados, dos, hay veces por el día a día y el corre-corre nos perdemos empezamos a ver solamente el árbol y no el bosque, y por eso la medición es tan importante y se trata de hacer, pero hay veces por el logro inmediato perdemos el logro más allá. Entonces yo creo que ahí nos toca reflexionar también sobre eso entre todos y nosotros en particular, porque muchas veces por el afán uno no termina o pierde lo importante, y la empatía siempre va a ser importante no olvidarla. Gracias. Bueno, yo creo que retomando un tema del ámbito precisamente de los diálogos improbables, un reto o una línea de trabajo para la articulación es colocar la persona sobre la mesa. Esto articulamos entre seres humanos en concreto. Sí, las instituciones están, pero en este momento hay un secretario en particular. Está Sidoc, pero tenemos aquí a Cristina. O sea, creo que reconocer que hay seres humanos en concreto liderando esos espacios implica una mirada
donde podamos entretejer no solamente desde la misión o la visión de las instituciones, sino desde las personas en concreto, que son las que generan la voluntad y hacen que otras cosas se muevan. A eso Lederach le llama levadura crítica, liderazgos de levadura. Yo creo que ahí todos podríamos hacernos la pregunta, yo, ¿cómo puedo ejercer un liderazgo de levadura en mi contexto? Y cada uno de los niveles en los cuales nos encontramos. Nuestra extraordinaria secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali se llama Joana Caicedo. Y ella tiene, cuando ella y yo nos sentamos y a veces no nos ponemos de acuerdo, ella me dice, no coja lucha. Y ese es el concepto teórico más extraordinario que he conocido hasta ahora. Exacto. Y como nos ha pasado con Marisabel a veces, pues no cogemos lucha con cosas que no vale la pena. Al final el bosque y el objetivo es demasiado importante como para que nos quedemos en discusiones pequeñitas. Entonces no cogamos lucha en este ejercicio que es mucho más grande que nosotros y mucho más grande que el rol que hoy jugamos, sino creo que es un compromiso que hay. De hecho, todos los que seguramente estamos sentados acá supera nuestra actualidad. Entonces hagan la camiseta y no cojan lucha cuando nos entremos. Con estas intervenciones damos por terminado el foro Somos Fuerza Futuro, diálogo de experiencias locales e internacionales sobre prevención de violencia social y construcción de paz con jóvenes. Agradecemos a todas y todos por su asistencia y seguimiento también a través de nuestras plataformas digitales, @Fundación Sidoc. Les recuerdo que este foro estará alojado en el canal de YouTube de la Fundación Sidoc. Muchas gracias por acompañarnos hoy.